Buenos días, profesor César Cifuentes. En el día de hoy queremos consultarle qué concepto tiene usted sobre cultura. Bueno, cultura para mí hace referencia a todos las costumbres que ha recibido uno y que tiene uno de acuerdo a su región o a su sitio de origen. Cada región o cada país tiene una cultura de comportamiento hacia cualquier tema que se refiera. ¿Qué concepto tiene usted de política? Política es un arte por el cual podemos nosotros como ciudadanos participar. Es como se utiliza para regir de pronto un área, una región o un país, teniendo claro que participa el pueblo de ella. Okay. ¿Y qué concepto tiene usted de cultura política? Pues ya veo que la cultura política se ha venido, de pronto en nuestro medio se ha venido como perdiendo, ya la gente no tiene tanta credibilidad en la política porque ha visto de una u otra manera que no se utiliza como debe ser para beneficio del mismo pueblo, de la misma comunidad, sino que se utiliza más bien como beneficio propio. O sea, aquellas personas que utilizan la política la utilizan para beneficio propio y no más pensando más bien en el beneficio de la comunidad. Okay. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en la comunidad en la que usted vive? De esa manera, o sea, ya la gente no tiene esa credibilidad, por lo tanto hacen caso omiso realmente al llamado para que, digamos, en un momento de elecciones o de elegir a un candidato, la gente ya no le cree, o sea, ya son apáticos totalmente a esa cultura política. O sea, las personas han desentendido, por decirlo así, de la política. Sí, totalmente. Ya lo hacen es por un interés económico, más no por principios que de pronto tengan. Okay. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno. Buenos días, doctor Leiva, médico veterinario y zootecnista del Centro Biotecnológico del Caribe, instructor SENA. El día de hoy vamos a analizar un poco los conceptos de cultura política. Profe, para usted, ¿qué concepto tiene de cultura? La cultura tiene muchas definiciones, ¿no? Porque depende hacia dónde direccionemos como tal el concepto de cultura. Podemos hablar de cultura deportiva, podemos hablar de cultura musical, podemos hablar de formas de vida como cultura. O sea, la cultura tiene diferentes significados de acuerdo hacia donde direccionemos nosotros esa palabra. Pero yo la tengo como la idiosincrasia general de la vida de los pueblos. La cultura la tengo de esa manera, ¿no? Establecida como la idiosincrasia general de particular de cada pueblo, de cada región, de cada país, de cada nicho, no sé. Eso para mí es la cultura como tal. ¿Y para usted qué concepto merece política? La política es un sistema de forma de gobierno, ¿no? La política es como la forma como se administra, ¿no? o se lleva a cabo el control de los estados, ¿cierto? Una política de manejo. También tiene también otros usos, ¿no? La política de una empresa, cómo se maneja, cuál es la política, el objetivo de esa empresa, la política deportiva de un equipo, hacia dónde camina tiene unos usos de otro orden. Sin embargo, también depende de muchos conceptos en la historia de la política. Muchos definen la política de otra manera. No somos yo como médico veterinario y zootecnista pues no soy un erudito en hablar de esa terminología. Sin embargo, para mí pues la política es ese concepto. Pero tiene una connotación. La política, dependiendo de cómo se manejen los pueblos, los estados, los gobiernos, tiene unas características especiales. Por ejemplo, a mí me encanta la política de nuestro país,
una política encaminada a la democracia, en la cual todos somos capaces o tenemos la capacidad de voto, o sea, todos somos iguales en ese momento para seleccionar o elegir las personas que nos van a dirigir en la administración de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestra sociedad. Entonces, en ese momento, para mí la política es como la forma como se gobiernan los estados, la forma como se lleva a cabo el control administrativo en los estados. Y tiene unas connotaciones de cómo se eligen o cómo se manejan a nivel interno del país, ¿no? Entonces, en Colombia la política está basada en los poderes legislativos, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, y eso nos lleva a tener una democracia muy sólida en América del Sur. Listo, profe. ¿Y qué concepto tendría usted de cultura política? Bueno, ahí sí es como los pueblos han aprendido a manejar la política, ¿no? Cómo a través del tiempo los pueblos asumen una conducta de política y eso lo da el medio, ¿no? Los vicios o la mala educación del pueblo en este tipo de cosas como la cívica. Yo vi cívica, donde me enseñaban que era un municipio, quién mandaba en el municipio, cómo mandaba el alcalde del municipio, cuáles eran las autoridades del municipio. Cuando yo estaba en primaria, cívica era una materia obligatoria y yo me enteraba de todo, ¿no? Cómo se escogían los concejales, qué era un concejal, cómo se escogía el gobernador, qué era el gobernador, quién nominaba a los alcaldes. En ese tiempo era el presidente el que nominaba a los alcaldes o los gobernadores. Y es una cultura porque en Colombia se ha tomado como cultura comprar el voto, como cultura prometer dávidas, como cultura amarrar el pueblo a ciertos poderes y no a todo el pueblo, a no dar participación. O sea, la cultura de la política en Colombia sí tiene para mí muchas críticas. Falta de formación de las personas para que las personas puedan tener criterio y conductas de elección libres, espontáneas, con honorabilidad, con respeto. La cultura actual política de este país es indigna, no tiene presentación. Da pesar que gente tan inteligente como la colombiana, gente tan hábil, tan alegre y tan inteligente como el costeño, gente de ese talante, sean usados y sean pormenorizados, maltratados a través de las acciones que ellos no identifican. Entonces, para mí la cultura política es muy importante, tener cultura política de democracia, de salir a votar, pero sería más interesante si pudiéramos cambiar todos sus vicios y hacer que la cultura de política llevara un objetivo claro, transparente, que el que ganara fuera porque el pueblo definitivamente, así sea el peor, lo seleccionara por votación legal. Profe, y analizando lo anterior, ¿cómo cree usted que se refleja la cultura política en la comunidad en la que usted vive? En total corrupción, en lamentable corrupción. Se refleja en pobreza absoluta, porque somos cómplices cuando vendemos el voto, cuando votamos por interés personal, en esa cultura que nos arrollan con 1000 vallas del mismo candidato, con una sonrisa bonita, con un aspecto de esperanza, con un aspecto como que uno dice, este es mi Salvador. Nos llenan de esos letreros, de esos mensajes bonitos de empleo, educación. Nos hacen ver que sí, Él es, pero en realidad vamos camino de la ruina total, del absoluto sacrificio del pueblo, de no empleo verdadero, de educación, porquería, de salud mediocre y de oportunidades mínimas. Porque no nos capacitan, no nos enseñan, no nos educan, no nos dan oportunidad de crecer. Y por eso es que en esa cultura política actual, lamentablemente, siempre están los mismos con las mismas. El hijo, el abuelo, el nieto, el sobrino. Y los pobres siempre estarán muertos de hambre. El hijo, el sobrino, el tío, el papá. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, muchachos. Gracias.